Cuando una transacción se procesa, cuando Bitcoin dice, oye, ya está el bloque procesado cada 10 minutos, o Ethereum cada tanto, tiene que pasar cierta cantidad de bloques para que ya de plano estemos casi seguros, o muy, muy seguros, que la transacción ya se quedó ahí. Si no esperamos ese tiempo, podemos tener un problema. ¿Por qué? Porque la transacción se puede revertir, puede haber un ordenamiento de bloques y podemos realmente hacer que el evento A no hubiera ocurrido o que no hubiera ocurrido como decimos que había ocurrido. ¿Por qué? Porque es como reemplazado. Si eso pasa, ¿qué pasa? Pasa el evento A, manda el mensaje a la cadena B, el evento B se desata y de repente el A se revirtió. La transacción A nunca ocurrió. ¿Quién le va a mandar mensaje a B para decirme, oye, regrésate? Pues no se puede. Ese es un problema muy grande y por eso cuando ustedes interactúan con muchos puentes, a veces te dice, oye, si vienes de la cadena tal, tienes que esperarte tanto tiempo. Si vienes con otra cadena, tienes que esperarte menos. Y aquí es un problema realmente de qué tan segura queremos esa comunicación. Si yo digo, los voy a ejecutar a quien ve conforme llegan, ni me voy a esperar, pues tienes un vector ahí medio interesante de ataque, ¿no? Entonces, el chiste es eso, el chiste es interoperar con cadenas que realmente tengas una seguridad de que el evento que te dicen que ocurrió, realmente ocurrió. Y que ahí se quedó, ¿no? Porque tú ya vas a ejecutar una acción al respecto. Ahora, el tema aquí es, nosotros tenemos a alguien que tiene que entregar ese mensaje. Toma el mensajito, el evento que ocurrió, lo toma, lo interpreta y va y se le lleva a la otra cadena. Y aunque eso suena muy sencillo, que podría salir mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente el que llegó el mensaje alteró el mensaje. Entonces hay varios enfoques. Dice, oye, yo puedo confiar en el remedyar, puedo confiar en aquella entidad que esté enviando el mensaje que dice, oye, esto sí ocurrió. Acuérdense, aquí realmente son dos redes distintas que no tienen visibilidad entre ellos. Es como si tuvieras dos pueblos que se quieren comunicar y en medio tengan una barrera, una muralla. No puedes ver lo que está pasando. Y entonces puede venir el mensajero y mandarte el mensaje totalmente alterado. Y aquí tenemos varias opciones, ¿no? ¿Puedo confiar en el relayer? Hay quien dice no. Vamos a descentralizar el relayer. Vamos a sacar una red descentralizada para que yo pueda consumir los datos que están ocurriendo en otro lado. Esto es lo que hace, por ejemplo, CCIP de Chainlink. Descentraliza mediante una red de oráculos y el evento que ocurre en una cadena es inyectado a la otra cadena mediante esta red de confianza. Pero al final no es hacer un tercer ente de confianza. Y en Avalanche lo que decimos es, no necesitas confiar en el relayer, asegura el mensaje, ¿no? Ahora, ¿quién me puede decir qué problema puede ocurrir aquí? Si yo digo, pues que firmen los validadores, que todos esos validadores que estén allá firmen el mensaje y los lean acá. ¿A alguien se le ocurre qué podría salir mal aquí? ¿No exactamente? ¿Alguien más? Porque al final todo lo que ocurre allá y de este lado también es todo público. Pero vean lo que está viendo nada más este lado. Lo único que está viendo es, yo estoy recibiendo un mensaje firmado. Exacto, muy bien. Ese es el primer problema y hay otro más. El siguiente problema está más complicado. ¿Quién? ¿Volumen de qué? Correcto, bien. Entonces, el primer problema es precisamente, yo ahorita estoy interactuando con una red de 5 nodos con otra de 6, ¿no? Entonces, el tema de las firmas, y quien no esté familiarizado, es cuando yo tengo una firma, me permite saber autenticar el origen del mensaje, decir que realmente quien firmó dice que es quien dice, también que no puede haber alguien más que haya firmado que no haya sido el que emitió la firma, o quien tiene la llave privada, y que también el mensaje no fue alterado, la integridad del mensaje. No fue modificado y si alguien depositó 10, no puede llegar alguien a decir depositaron 11. Entonces, eso es lo que nos da un esquema de firmas. Y pueden verlo como que tienes un mensaje o tienes un candado criptográfico alrededor del mensaje. Ahora, ¿cómo funcionan estas firmas? Tú tienes la posibilidad de crear firmas, que es como crear usuario y contraseña, por decirlo de alguna manera. Generas firmas, puedes firmar mensajes y puedes verificar la autenticidad del mensaje y el origen de ese mensaje. De tal forma que si yo paso la firma, el mensaje y la llave pública, puedo verificar si realmente quien firmó ese mensaje, ¿no? En particular. Y ahora viene el tema del volumen. Claro, si yo necesito 7 de 10 firmas, o necesito, pues más o menos, como que ya le pones ahí todas estas firmas, pero ¿qué pasa si yo quiero más firmas?
Imagínense que tienen un mensaje de 64 bytes, tienen una firma que pesa 48 bytes, pero ustedes requieren en realidad 1000 firmas. 48.000 bytes por un mensaje de 64 bytes es agregarle demasiado peso a la comunicación de un mensaje. ¿Cómo se soluciona esto en el protocolo de comunicación que tenemos en Avalanche? Es mediante la agregación de firmas. Hay un mecanismo de firmas BLS que lo que hace es todas las firmas que tú tienes las puedes agregar en una sola firma. Y al momento de hacer eso, tú tienes la capacidad de agregar firmas y tener una firma agregada y también una llave pública agregada. De forma que también puedes verificar este mensaje mediante agregando el mensaje firmado. De tal forma que en realidad sí terminas teniendo un mensaje con una firma y el mensaje no termina pesando todo lo que debería pesar si colecciono todas las firmas. Entonces sí, el primer problema era el problema del tamaño del mensaje que voy a estar enviando si le agrego todo eso. Ya, solucionado con las firmas BLS. Siguiente problema que mencionaron por aquí es, yo no sé quién está firmando. ¿Qué pasa si el agente malvado aquí firmando un lado, yo la modifico, todo perfecto, listo, ahí está? ¿Cómo sé yo, siendo la cadena B, que la cadena A firmaba con qué firma? Tiene que haber alguna forma de que yo sepa como cadena B que esa red firma con esa firma. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento y ahorita vamos a ver cómo es que funciona eso, porque entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? No, esto no lo voy a tomar porque no coincide con mis registros de firmas. Esta firma verifiqué y no es. Entonces lo que ocurre aquí es que, ¿cómo vas a saber eso? ¿Cómo tienes este conocimiento de acá arriba? Bueno, con un directorio de firmas. Si tú tienes la forma de saber cómo funciona este directorio de firmas, yo puedo tener que todos los validadores o todos los que participan en este registro mantengan un registro común de, oye, este nodo que está en tal lado, con tanto staking, firma con este dato. Y entonces yo puedo saber qué firmas esperar. Y de esta forma tú tienes, en la pitching llega el relayer, bueno, este es en el caso específico de Avalanche y esto puede extenderse de nuevo a cualquier blockchain. De hecho, cualquier blockchain que implemente este sistema o este registro común de firmas podría empezarse a comunicar directamente con Avalanche de forma en que no requieras tener un mecanismo descentralizado de garantía del mensaje. No necesitas un relayer descentralizado. Necesitas saber quién firmó y por qué y quién está autorizado para firmar. Entonces, en el caso de Avalanche, este registro común es la cadena P o la P-chain, y lo que hace el relayer es tomar estas firmas, decir, ok, yo tengo un mensaje, voy, colecciono las firmas de todos los validadores, al menos cierto umbral que necesito para comunicar, y con eso firmo el mensaje ya con la firma agregada. Y luego llego con el mensaje, aquí se me fue la animación, y el relayer llega con el mensaje firmado, verifica las firmas en la otra cadena, en ese registro que todos tenemos, y se da cuenta que la firma sí es de quien dice ser y ejecuta la acción. Y de esa forma tienes un canal de comunicación seguro sin necesidad de haber confiado en el relayer. ¿Por qué? Porque lo único que estás teniendo es confianza en la cadena con la que ya te estás comunicando y en la cual ya confías, y no porque te querrías comunicar con alguien que no confías. Y estás teniendo confianza en este registro compartido en el que tú también participas. Ahora, ¿cómo es la experiencia para el desarrollador? Y en realidad es que hay como varias capas de abstracción, ¿no? Tú tienes a nivel aplicación, luego tienes, en este caso, bueno, Teleporter, que es como esta capa intermedia, que es como de cara al desarrollador, y luego tienes un precompilado en la máquina virtual de Ethereum, que lo que hace es encargarse de toda la operación a nivel red. ¿Y esto por qué lo haces en un precompilado? Porque si lo haces en Solidity te va a salir ridículamente caro. En algún otro momento, si alguien quiere saber de precompilados y cómo puede hacer sus precompilados, tenemos también una Academy, que es totalmente gratuita, y les enseñamos a programar aplicaciones cross-chain, les enseñamos a hacer precompilados para que se metan a jugar con la IBM, etc. Entonces, de cara al desarrollador, tú no te enteras de todo este nivel red. De eso se encarga la blockchain. Tú como desarrollador, ¿qué es lo que tocas? Tocas simplemente esa parte, la parte de la DApp y las interacciones con aquel que va a estar mandando el mensaje. Ahora, ¿cómo se ve esto? Yo tengo un código, Teleporter son contratos desplegados en la cadena que están conectados con ese precompilado y se van a encargar de abstraer toda esa complejidad, de manejar gas, etc. Ahora, si se dan cuenta, cuando estábamos hablando de todo el tema de mensajes,
Yo nunca mencioné un tema de fees, no mencioné un tema de máquina virtual. En realidad, ese mensaje de firmas es agnóstico a cómo lo estés implementando. Entonces, es agnóstico a máquina virtual. Entonces, podrías comunicar dos máquinas virtuales distintas siempre y cuando ambas tengan el registro común de información de firmas. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos Teleporter, que en realidad es un contrato ya a nivel IBM, con la que tú interactúas y simplemente instancias para usar la función Send Cross Chain Message. Con esa funcioncita, tú le tienes que decir, oye, yo quiero enviar un mensaje y este es el input de mi mensaje. Tengo la cadena de destino, el contrato de destino también, y tengo información de fee para que el relayer también cobre algo, ¿no? Tengo el gas limit, porque si yo le estoy diciendo, oye, necesito relayer que vayas y entregues este mensaje, quien está entregando el mensaje va a ser el relayer. Quien necesita pagar por el gas, ¿quién es? El relayer. Entonces, tú le necesitas decir, oye, relayer, para que yo considere válido esto, tú mínimo échale tanto de gas. ¿Por qué? Porque la ejecución que yo estoy esperando que se desarrolle del otro lado es costosa, ¿no? Entonces, le tienes que decir, ejecuta esto con este gas, y si él pone ese gas, entonces check, entregado. Ya si falla la ejecución no fue culpa del relayer, fue tu culpa por no especificarlo. Puedes especificar quiénes pueden hacer el relay del mensaje, aunque no necesitas, porque obviamente no necesitas confiar, entonces da igual quién lo envíe. Incluso puedes tú mismo enviarlo. Y el mensaje mismo. Ahora, para entender un poquito estos Destination Chain ID y Destination Address, me gusta pensarlo como cuando marcas a una casa. Antes que no marcabas directo a celulares, marcabas a la casa y decías, oye, ¿me puedes comunicar con no sé quién? Entonces, el número de la casa es la cadena, la persona con la que quieres hablar es la dirección de contrato. Y con eso ya sabes que la otra persona te va a entender con la misma estructura que tú estabas funcionando y así puedes ejecutar una función. Ahora, el mensaje, ¿y en el destino qué haces? En el destino tú tienes un contrato que es Teleporter y lo que haces es que implementas la interfaz de Teleporter Receiver, que ya sabe que ese Teleporter Receiver va a interactuar con el precompilado, va a recuperar las firmas, va a validarlas y va a poder ejecutar ya el mensaje en la capa superior. Y lo único que hace es recibir un mensaje con esa estructura, de dónde viene, quién lo envió y cuál es el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje y qué puedo yo hacer con mensajes? Si se dan cuenta aquí, yo estoy haciendo un ABI.encode, que lo que hace es transformar el mensaje en bytes. Y cuando lo transformo en bytes, yo puedo hacer o codificar en bytes cualquier cosa. Aquí tengo dos parámetros que los codifico, se me pasa a bytes, y luego yo para decodificar bytes necesito pasarle el ABI decode y los tipos de parámetros que estoy esperando para recuperar el mensaje original. Así es como funciona, ¿no? el encoding y decoding de mensajes. Y entonces pasaría esto. Yo tengo dos parámetros, los codifico, viajan como bytes, y una vez que llegan como bytes son interpretados de acuerdo a los parámetros que espero recibir, y con eso ya puedo ejecutar, por ejemplo, los parámetros. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo de carga en este caso? Pues primero, tengo la cadena de origen, o dónde está, porque igual es como, oye, ¿qué tan escalable es esto? Porque sí está bien, hablábamos de escalar con muchas cadenas, pero y luego los mensajes, ¿por dónde tienen que pasar? ¿Quién se encarga de procesar esto? Y tenemos el tema de consideración de cargas, donde en la cadena de origen, ¿qué pasa? Firma de mensajes, ¿no? Los validadores de esa cadena tienen que ocuparse, su tarea es firmar mensajes. El relayer tiene que encargarse de agregar esas firmas. La cadena de destino tiene que encargarse de la verificación. Y en cualquier otra cadena no pasa absolutamente nada. No le estás agregando carga a otros sistemas o a alguna otra red que no es la que se está queriendo comunicar. Obviamente, en la cadena de origen pagas gas, en la cadena de destino el relayer paga gas por ti y puedes ejecutar la transacción. Entonces, bueno, algo importante de entender también aquí es que el tema de confianza. Yo les decía, de hecho, digamos, es sabido que en realidad tú no puedes tener un proceso de comunicación cross-chain sin la confianza en un tercero, ¿no? Pese a todas las creencias que existen en la comunidad, pese a todo lo que se dice, no puedes tener eso porque recaes en quién voy a confiar. Ahora, ¿en quién estás confiando aquí? Y ya fue algo que mencionamos, ¿no? Estás confiando en el registro compartido, que es la P-Chain, y estás confiando en su set de validadores de la cadena de origen, que ya te estás comunicando con ellos y por eso ya confías. No necesitas confiar en una red descentralizada que mande el mensaje. En realidad es que puedes hacerlo, sí, pero
pero también puedes no. Había planeado un demo muy rápido para que lo hicieran, pero nos quedan 8 minutos, entonces preferiría que si ustedes quieren saber un poquito más de esto, tenemos la Academy, les digo que es totalmente gratuita. Hay contenido que también, si bien hay unos cursos que entran en código, hay muchos otros que no. Hay más como de fundamentos también, hay de comunicación cross-chain, hay de meterte incluso a hacer tus propias máquinas virtuales, y buscamos así ejemplos que sean un poquito digeribles. Entonces, ¿alguna duda que alguien le haya quedado? Es por allá. ¿Quieres que te pase el micrófono? Gracias, Andy. Muchas gracias. Felicidades. Oye, entiendo entonces si tú tienes, por ejemplo, blockchain públicas, privadas, híbridas, al final no importa cómo estén validando sus transacciones, tú las puedes conectar, o sea, puede existir esa interoperabilidad con lo que comentas de las firmas, esa es la primera. Y la segunda, no me quedó muy claro en qué momento pasa toda la cantidad de mensajes, o sea, entiendo que tú como que lo compilas, ¿es eso? O sea, todo se compila en un solo hash, que fue lo que vi, y después se pasa como uno solo de todo lo que compilaste, y eso no tiene nada que ver con Layer 2, nada. Muy buena pregunta. Bueno, para la primera, sí, tú puedes comunicar cualquier cosa, incluso distintas máquinas virtuales, incluso que no estén… A ver, la cosa aquí es que el requisito que les estoy poniendo para utilizar este tema es que tengas conocimiento de quién firma del otro lado, que tengas este registro compartido. Ese es el requisito fundamental para no necesitar una red descentralizada. Ahora, entonces sí, podrías comunicar cualquiera. Ahora, algo que hacen, por ejemplo, las blockchains institucionales, y ahorita Avalanche va a pasar por una actualización muy importante, que lo único que va a ser obligatorio es sincronizar con la cadena P, con este registro compartido. Entonces, mientras tú tengas eso, si eres una cadena institucional, puedes seguirte comunicando. ¿Y qué pasa? Que tú puedes tener entornos regulados porque necesitas cumplir cierta legislación para tokenizar cierto tipo de activos, necesitas tener un KYC, etcétera, pero no te desconectas totalmente como si hicieras una solución con Hyperledger, por ejemplo, donde quedas totalmente aislado, sino que puedes seguir teniendo estas transacciones de agregar liquidez, de tener un hub de liquidez global, de tener aplicaciones y un ecosistema mucho más amplio, y te puedes conectar con ellas, ¿vale? Y la otra pregunta era sobre cómo viaja el mensaje. Cuando tú haces esta transacción, cuando haces Send Cross Chain Message en tu contrato y ejecutas la transacción enviar, es una transacción normal, lo que hace esto es que desata un evento. Y este evento le avisa al relayer. El relayer lo escucha y dice, ups, hay una transacción aquí que está esperando ser tomada, esperando ser agregada en firmas, esperando ser firmada y esperando que alguien la lleve allá. Entonces el relayer lo que hace es que tiene 2 puntos de conexión y escucha la cadena de origen, la cadena de destino, y puede hacer ese tipo de comunicaciones. Pero es conforme se hace una transacción, se hace como se desata el mensaje, el relayer lo escucha y ejecuta sus funciones. ¿Vale? Gracias. Hablabas también acerca de los reverts en cuanto a las funciones, y tengo entendido que ya al momento de hacer la llamada a esto, pues no se desata ese mensaje y por lo tanto, ese evento ya por lo tanto el relayer no logra o no ejecuta el evento en la otra cadena. Ahora, cuando una cadena realiza un fork, ¿no hay alguna manera o alguna forma en la que nosotros podamos también revertir todas esas transacciones que hayan sido eliminadas por el fork? El tema es que en realidad tú estás teniendo la comunicación que no ves lo que pasa allá. Acuérdate que hay una muralla, ¿no? Entonces, si en el otro se destruye la ciudad, pero tú ya ejecutaste todo del otro lado, porque te llegó un mensaje y dices, sí, ya lo hice, tú ya no tienes forma de saberlo, ¿no? Entonces, el tema cuando tienes un revert o tienes una reorganización de bloques, y muchos me han dicho, es que la reorganización de bloques solamente sirve o solamente afecta a quien ha estado queriendo hacer un doble gasto, ¿no? Y en realidad, no. O sea, en realidad, si tú quieres, por ejemplo, un precio en un DEX y tú haces una transacción, importa mucho si entra primero la tuya o la del otro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que entran en el tema de hay un recurso compartido, digamos, que hay una condición de carrera, le llaman, de quién entra primero, entonces puede afectar el resultado final. Si pasa un caos aquí y yo en la otra cadena no me entero, no hay forma de revertir lo que pasó. Entonces, por eso es muy importante que cuando tú estés interactuando, interactúes con cadenas que tengan una finalidad rápida. O sea, el mensaje se desata, sí, pero tú del lado de destino puedes tener ciertos controles que puedas decir, ¿cuánto tiempo tengo yo que esperar para tomarlo? Y que me mande otro mensaje, ¿no?
que realmente haya como confirmación. Depende cómo lo quieras manejar. Ahora, en el caso de Avalanche, en realidad ese no es un problema porque la cadena de origen, todas las cadenas que están en Avalanche, en cuanto se confirma un mensaje, queda finalizado. ¿Por qué? Por cómo funciona Avalanche por detrás, que no tiene este tema de forks o de organizaciones de bloques por cómo funciona su motor. Pero, digo, podemos platicar después de esto, pero en realidad es si tú te vas a comunicar, y por eso las Layer 2 a mí es algo que me preocupa mucho porque tienen una finalidad de que sí, en su cadena está bien, pero para que lleguen a veces a la seguridad que te da Ethereum, pues necesita pasar a veces hasta 7 días, ¿no? O sea, de finalidad en Ethereum. Entonces, es un tema, por ejemplo, cuando interactúas con Ethereum, muchos puentes te dan un tiempo extra. Y cuando pasó el merge, el tiempo se aumentó porque la posibilidad de tener una reorganización era todavía más grande. Pero si no tienes forma de saberlo, si no tienes comunicación de vuelta. Hola, muchas gracias, Andrea, por tu plática. Me llama mucho la atención este registro común de firmas. Mi pregunta es de que si el teleprompter receiver ya implementa este registro común de firmas a la hora de, no sé, codearlo. Eso lo hace precisamente la capa de Warp. Esa es la capa del precompilado de la IBM, que lo que hace cuando tú tienes un precompilado es prácticamente una lógica única que agregas a la máquina virtual. Y la máquina virtual, como funciona en particular Avalanche, es que lo que hace es decir, tienes como Avalanche Go, que es el cliente, y luego tienes los procesos, que son cada una de las cadenas. Y como tú tienes la cadena P y tienes la cadena que estés queriendo comunicar, o la cadena registro, digamos, y la cadena que quieres comunicar, lo que hace es consultar ese otro registro por medio del precompilado. No lo hace a capa teleporter. Teleporter es solo la capa de aplicación con el desarrollador y que se encarga, por ejemplo, del tema de agregar fees para el relayer, hacer retries de mensajes, hacer como ciertas funcionalidades encima de todo el tema de verificación. Como lo podríamos ver es que la capa de Warp es la capa de seguridad y la capa teleporter es la capa usuario. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Oye, el registro que tienes de las firmas es ahí donde, digamos, toda la parte de seguridad se va para allá, ¿no? O sea, en realidad si se te mete uno ahí tenemos broncas. Pero, ¿qué tan rápido podemos reaccionar? Porque en realidad estás diciendo que confío en cada uno de los firmantes y además la firma global. Eso es una. Y luego la otra es o sea, cuando lanzas esto, lo estás lanzando, o sea, estás lanzando un spawn, estás lanzando otro thread que va adelante, y ese thread en realidad se ejecuta hasta que tienes todas las confirmaciones de este lado. O sea, la tempística de, no es que tengo que esperar las confirmaciones para que no haya un rollback, o bueno, haya reacomodo de las cadenas, ¿eso ya no existe? En Avalanche no hay rollbacks, no hay reorganización de bloques. Pero, y bueno, en el tema de la agregación de firmas y tal, en realidad no tienes que confirmar cada una de ellas, sino que agregas y se verifica la firma agregada, que era lo que mencionábamos. Y me quedan 2 segundos. Entonces, nada, simplemente es como, sí, si tú atacas la cadena P, puedes atacar las firmas. La cosa es que la cadena P o el registro compartido todo el mundo está participando en la validación. Y para eso tendrías que hackear una blockchain y tener control de ella, que es lo mismo que hackear la que basa en destino, ¿no? O sea, realmente es mucho más difícil hackear el registro compartido. Pero bueno, ya me quedé sin tiempo, entonces si quieren profundizar en más de estos temas, encantada de hacerlo al ratito. Muchas gracias.